En Coyuntura recibe a Gloria Cano. Gloria es abogada de Asociación por Derechos Humanos desde hace más de 30 años. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, César. Qué gusto de estar contigo acá. Al contrario, gracias por el tiempo que compartes con nosotros. Gloria, es una semana muy dura, es un periodo muy duro. Estamos hablando de 2 meses, diciembre, enero, que están marcados por actos de violencia, por muertes innecesarias. Toda muerte es innecesaria en una democracia. Queremos que nos cuentes cuál es tu visión desde la Asociación por Derechos Humanos del papel de la Coordinadora Nacional, de los organismos de derechos humanos, en la atención de las víctimas, cómo están abordando este proceso tan doloroso para todos y para todas. Bueno, sí, ha sido unas semanas muy dolorosas. No pensábamos que iba a tener ese tipo de desenlace. Sabíamos que iba a ser una salida de la crisis política, podía desembocar en manifestaciones, en la indignación de determinadas zonas del país, pero no pensábamos que la respuesta a esa indignación iba a ser tan brutal como lo que ha sido, ¿no? Cuando comenzó las movilizaciones en Andahuaylas, en Chincheros, en toda esa zona, eh, comenzamos a mirar que había una desproporción. Entonces, las personas, los organismos y activistas que trabajan en la zona nos comenzaron a reportar efectivamente que había una marcha multitudinaria, pero que también la respuesta era brutal. Entendíamos que, y los primeros incluso notas que comenzamos a sacar era el uso desproporcional, porque estaban lanzando balines, que estaban lanzando balines de plomo, que estaban lanzando bombas lacrimógenas. Pero de pronto comenzaron a decir, están tirando bala. O sea, nos mandaban los WhatsApp, decían, están tirando bala. Los chicos están muriendo con balazos en el cuello, balazos en la cabeza. Y de verdad que nos causó sorpresa, ¿ya? Porque no pensábamos que a estas alturas, después de todo lo que hemos vivido, de todo lo que ha pasado en el país, la respuesta fuera esa, balazo limpio, ¿no? Entonces, comenzamos la coordinadora, los organismos de derechos humanos a lanzar inmediatamente alertas sobre lo que estaba ocurriendo, las detenciones, a movilizar inmediatamente no solamente a los personas que trabajan en los organismos de derechos humanos, sino también activistas que inmediatamente se organizaron en una red de abogados para poder atender a las personas que estaban siendo detenidas por manifestarse, por expresar su indignación por los sucesos, por la crisis política. Pero entendíamos que, y esperábamos que se llamara el diálogo, que se llamara la pacificación, que hubiera una respuesta diferente, una renuncia inmediata del premier en ese momento, Pedro Angulo, la renuncia del ministro del Interior en ese momento, pero inmediatamente vino lo de Ayacucho. Y nosotros tenemos una oficina en Ayacucho. APRODE tiene una oficina en Abancay, y de Abancay nos reportaban lo que ocurre en Andahuaylas, pero tenemos una oficina en el mismo Ayacucho, en el mismo Huamanga, y comenzaron a reportarnos la marcha que había sido pacífica, que incluso la policía se había acercado para expresar que estaba bien, que la marcha fuera pacífica, que todo estaba tranquilo. Entonces nosotros pensamos, bueno, ya hicieron escuchar su voz, pero de pronto hay algunos grupos que comenzaron a exaltarse y comenzaron a ir hacia el aeropuerto. Nos reportaron también que los habían sacado del aeropuerto tranquilamente. Cuando ya la marcha estaba fuera del aeropuerto, algunos intentaban regresar, retornar, y ya estaba el ejército ahí. Entonces, cuando nos reportan que el ejército estaba disparando y comenzaron algunas personas a transmitir en vivo o pasar por Facebook, nos dijimos, ¿qué es esto? Entonces, fue la verdad que bastante duro tener que recibir llamadas telefónicas de diversas personas que conoces tú de años, ¿no? De las señoras de ANFACEP, de señoras que han perdido a sus esposos, que han perdido a sus hijos durante el conflicto armado interno, diciendo, nos están volviendo a matar, hagan algo. Disculpa. Puedes cortar.
Bueno, las señoras nos comenzaron a llamar, a reportar lo que estaban pasando, sus temores, ¿no? Decían, ya van a entrar, porque comienzan también no solamente a escuchar las balas, sino también comienzan a escuchar rumores, ya vienen, van a ingresar a las casas. Entonces tú comienzas a recibir llamadas de gente muy, pero muy atemorizada. Y claro, sí, yo creo que hay que rescatar mucho la labor que ha tenido la Defensoría del Pueblo ahí. Ha sido fundamental, no solamente para atender a heridos, la exigencia de atender y de recoger también a los fallecidos, de reportar lo que estaba pasando, de sacar la voz. La gente estaba con miedo, pero de pronto también nos decían, nos dijeron, no hay nadie en la plaza de armas, no hay un solo policía en la plaza de armas. Entonces, decía, y pasaban los videos, no hay nadie en la plaza de armas, y algunas turbas comenzaron a quemar a la corte, ya se iban a la fiscalía. Por ahí alguien dijo que estaban solicitando a la fiscalía ir a recoger los cuerpos, que estaban cerca de la zona del aeropuerto, pero que no había fiscales, porque habían dado la orden de que todos se replegaran a sus domicilios. Entonces no había fiscales que recogieran los cuerpos, y bastó que alguien dijera hay que quemar el Ministerio Público, y la turba enardecida comenzó a realizar. Entonces se sale de control todo, pero la respuesta fue brutal. O sea, los videos dan cuenta de los disparos directos al cuerpo. Nosotros hemos podido recoger testimonios en la zona donde la gente o sea, los diversas partes que hay, tanto de los médicos legistas, que señalan que hay un patrón, y el patrón en Ayacucho es tórax y cabeza, tórax y cabeza. En Andahuaylas lo que hemos tenido es tórax y cuello, y la mayoría, muchos tenían disparos en el cuello, que eran disparos de francotiradores, pero aquí en Ayacucho eran disparos de los soldados que habían sido convocados para proteger, digamos, el aeropuerto, pero que a su vez comenzaron a disparar a la masa, pero no disparos, digamos, para asustar o para disuadir que vayan, sino que eran disparos al cuerpo, eran disparos con la intención de lesionar, de matar. Cuando comenzaba a leer los reportes que nos enviaban, cuando tú disparas al tórax, no es que vas a disuadir, vas a matar, ¿no? Cuando tú disparas al cuello o a la cabeza, sabes que es para asegurar una muerte. Entonces dije, bueno, aquí hay toda la intención de matar. Han sido... Los videos que se recogieron ahí en Ayacucho han sido realmente muy, muy duros. Nosotros estamos llevando el caso de un joven de 15 años que trabajaba en el cementerio limpiando nichos. Y él fue ejecutado, porque fue una ejecución, cuando trataba de cruzar la alameda del cementerio con su mochila, y él llevaba en su mochila, llevaba los trapos con las cuales limpiaba los nichos. Él fue ejecutado así. Entonces él tenía 15 años, otra persona que estaba con él fue herido y él fue ejecutado en esa zona. Luego hay otras personas que estuvieron por curiosear, miraron, vivían cerca, en las cercanías, se acercaron a curiosear qué es lo que estaba pasando y les disparan en el cuello. Entonces, hay dos que tenemos nosotros que estamos asesorando, que están heridos, pero que las balas se insertaron en la mandíbula. Entonces, tú vas viendo el patrón, vas determinando cuál es la intención que se ha tenido al disparar. La mayoría de las personas que fallecieron en Ayacucho tienen ese patrón, tórax y cabeza, ¿no? Ahora, lo de Puno ha sido también brutal, porque, bueno, tienes 6 muertos en Andahuaylas, tienes 10 muertos en Ayacucho, y de pronto viene lo de Puno. Y en Puno hay 17,
creo que estaban por subir también porque habían personas muy graves y que según los reportes médicos no tenían como mucha esperanza de salvarlos, que ojalá que sí los logran a salvar. Pero tú vas viendo que en lugar de tomar las medidas como para que esto no ocurra, o que no ocurra lo de Andahuaylas, que no ocurra lo de Ayacucho, lo que ves es que hay una afirmación de cuál es la estrategia para, entre comillas, pacificar. Y es la paz del cementerio, ¿no? Y la paz de los muertos, es ejecutar al quien consideran enemigo. Gloria, ¿qué entiendes que nos ha pasado? En noviembre del 20, eso fue Lima, está claro, y esto es una desgracia decirlo, que la reacción de este país cuando algo pasa en Lima es completamente distinta a la que este país establece cuando algo pasa fuera de Lima. Pero en noviembre del 20 tuvimos la fantasía o la impresión que después de Brian, Inti, los 80 heridos de las movilizaciones de noviembre, de alguna manera tendría que haberse establecido que el protocolo de reacción de las fuerzas de seguridad frente a movilizaciones tenía que tener cánones claros. En el verano del 21, para las movilizaciones agrarias, hubo excesos registrados, usos de bombas lacrimógenas en Ica, un disparo a cuerpo en el norte que fue intervenido. Dentro de esas terribles situaciones, hubo sin embargo un estándar relativamente leíble de sensibilización del patrón de reacción de la Fuerza de Seguridad. Eso parece roto en esta historia. ¿Qué nos ha ocurrido que hayamos abandonado tan rápidamente el mínimo común de resguardo de las personas que tendría que haber seguido a los eventos del 2021? A ver, yo creo que es duro reconocerlo también. Yo creo que es efectivamente la falta de respeto al derecho a la vida. O sea, yo no creo que esto sea un homicidio culposo. Yo creo que ha habido la intención y que hay la intención de dar una lección a aquellos que los consideran que eran los votantes de una posición como el que era la de Pedro Castillo, y que hemos visto cómo durante ese tiempo han sido estigmatizados, ridiculizados. O sea, el racismo, porque uno puede tener mucha diferencia política, uno puede discrepar, uno puede incluso investigar los delitos, lo que puede haber habido, lo que hubo durante el gobierno de Pedro Castillo, pero lo que hemos tenido no solamente ha sido eso, sino también ha sido una estigmatización de él, como la estigmatización de sus votantes y de las personas de sus simpatizantes. O sea, Pedro Castillo tenía una alta votación, pero tenía una alta aceptación dentro de la gente del sur. Muchos, o sea, incluso en algunas ocasiones cuando hemos conversado con personas en Ayacucho o en el interior del país, me decían, bueno, sí, ahora dicen que no sabe hablar, pero esos son los profesores que tenemos. Como él, son todos los profesores los que me enseñan a mis hijos. Entonces, la gente se ha sentido muy discriminada y la gente ha sentido mucha indignación de lo que ha pasado. Y sienten como que efectivamente aquellas personas que los han estigmatizado, que los han terruqueado, como que han ganado. Esa fotografía del Congreso, con la B de la victoria, mofándose del sentimiento de los votantes de Pedro Castillo, fue brutal. Y creo que hay un pensamiento de que esas vidas no importan. Dirías entonces que más allá de los casos sobre corrupción en discusión, hay un factor identitario que resiste y hay una actitud de disciplinamiento, casi ya ni siquiera es simbólico, es físico, directo y violento sobre esa gama de población sin diferenciarla. Yo creo que sí, yo creo que hay una situación de decir, bueno, si no paran si no paran la protesta, miren lo que les va a pasar. Porque no tiene ningún sentido
de que se vuelva a repetir y que el patrón no solamente esté presente, sino que se incremente. Hay una suerte de repetición simbólica de noviembre extendida a nivel de país también, ¿no? O sea, de alguna manera, te confieso, a mí permíteme el comentario, me suena esto a que así habría sido el gobierno de Merino. Pero a ver, quiero cambiarte un poco el eje. Hace poco, en una conversación que publicamos también, Carlos Basombrío nos decía, que recuerdas, fue director del IDL muchos años, él nos decía que él encontraba que había como 3 capas, además, no diferenciadas. Él decía que si en algo están fallando las fuerzas de seguridad es justamente en no diferenciarlas. Una capa de una movilización social real, que protesta, que está frustrada y que tiene cosas que decir, atravesada o cruzada por una capa de una izquierda extremista que tiene consignas políticas y entrenamiento suficiente para dirigir actividades específicas como tomar puntos de energía o aeropuertos, y un tercer plano de una minería ilegal, mercenarizada, convertida en factor de movilización de grupos violentos como los de Arequipa en el norte, digamos, para poner un ejemplo, donde ya había un patrón de violencia física directa antes de estos eventos. ¿Tú encuentras que esos planos están entrecruzados, o cómo los reconoces o cómo los encuentras? ¿Qué dirías en referencia a esa lectura de las cosas? Bueno, yo creo que efectivamente hay diversos planos que se van entremezclando, ¿no?, en esas acciones, pero yo creo que no basta. O sea, yo siento como que toda la explicación de la indignación, de la frustración que se siente, y de la indignación y de la protesta, siempre se le quiere llevar a el término, bueno, son irracionales o son asusados por alguien, como que si estos ciudadanos no tuvieran la posibilidad de razonar por sí solos y de indignarse por lo que sienten y por lo que sienten ellos, que han pisoteado sus derechos, ¿no? Entonces, aquí los únicos que son racionales son los limeños, ¿no? O sea, cuando tú protestas y sales y te gritan terruco, tú eres el racional. Pero si tú sales y gritas tu indignación por lo que tú crees, eres un ignorante, que te han asusado, te están utilizando el Movadef, te están utilizando los mineros, te están utilizando los narcotraficantes, todos te utilizan. Y eso es lo impulsivo. Ya, entonces, la verdad que la gente tiene sus razones para indignarse. Y de hecho no hay nada más irracional que la no diferenciación, ¿no? Que la no diferenciación. Entonces, la gente no, o sea, y lamentablemente, para todo resucitan al Movadef. Para todo, o sea, de pronto el Movadef con Sendero Luminoso estaba trabajando junto con el MRTA para tomar Lima. Entonces, esta inteligencia la que tenemos. Ahí te confieso que me aterra notar que no se está percibiendo el modo en que la profecía se autocumple, ¿no? Contra más repites que algo como el Movadef podría tener la capacidad suficiente para producir una escalada de ese tipo, más constituyes a un Movadef que acaso sea un factor minoritario dentro de lo que tiene un componente mayoritario de propuesta explotando. Ahora, Gloria, son estadísticas más o menos 40 seres humanos con nombre, rostro y apellido que han muerto. Y frente a algo como la muerte por violencia física directa, las circunstancias, las condiciones cesan, ¿no? 40 respecto a, digamos, era ningún agente de seguridad con heridas de bala. Es mucho. Hay que decir que hay un policía que ha sido cruelmente asesinado dentro de su patrullero en fuego por vándalos a los que habrá que identificar. Pero 40 muertos en una situación de este tipo son un caso de derechos humanos. ¿Qué va a ocurrir con la dimensión legal de las responsabilidades derivadas de estos eventos? La Fiscalía de la Nación, contra quien no dejan de haber además objeciones propias por otros temas, ha abierto una investigación respecto a lo que ha ocurrido. Este es el tipo de asuntos que terminan siendo además analizados por los sistemas interamericano y de Naciones Unidas de protección a los derechos humanos. ¿Qué
percibes que va a ocurrir aquí? ¿Cuál vez va a ser el desenlace de esto? Mira, yo creo que esta investigación tiene para largo. Hay una investigación efectivamente abierta ante una denuncia presentada por un colectivo de abogados en Ayacucho, que inmediatamente presentaron una acción contra contra la presidenta Dina Boluarte, contra el primer ministro Angulo y el ministro de Defensa Otárola en ese momento. Ellos presentaron una denuncia por genocidio, homicidio calificado y tortura, me parece. Hay una acción que presentaron un colectivo de abogados también de Apurímac, también con efectivamente con casi los mismos tipos penales, agregándole desaparición forzada, porque hubo incluso en algunos casos en Apurímac o en Abancay, no recuerdo si fue en The Guaylas o Abancay, donde habían negado la detención. La gente estaba recorriendo comisarías y estaban negando la detención, cuando luego lo ubicaron efectivamente que sí estaban donde lo habían negado. En Puno también se ha presentado, ahora ya un colectivo de abogados ha presentado una denuncia. Sé que la Fiscalía de la Nación ha abierto ya una investigación señalando que previamente iban a documentar, habían solicitado alguna documentación para una adecuada calificación. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación ha salido también a decir que los casos de violación a los derechos humanos iba a ser investigado por la Fiscalía de Derechos Humanos. Pero luego salió diciendo que iban a dividir el subsistema de derechos humanos en terrorismo y derechos humanos, quitándole personal, también quitando presupuesto, todo lo que significa la división de ese subsistema. Y vemos que ahora, por ejemplo, en Puno, ya la Fiscalía de Crimen Organizado está citando a los heridos. Y no hay ninguna disposición de la Fiscalía de Derechos Humanos para citando a nadie. Entonces, sí hay una desconfianza, no solo de la población, sino también de nuestra parte. Legal, dices tú. Legales, de qué es lo que va a pasar, cuál es el objetivo de las fiscalías. Hay algunos fiscales que nosotros conocemos por su trabajo, que son buenos investigadores, que esperemos nosotros se les dé la libertad y los recursos necesarios para poder llevar a cabo una buena investigación. Pero yo entiendo que no va a ser fácil. Lo de Inti y Brian eran 2 víctimas y todavía, mira, todos los obstáculos que se han tenido, que se han tenido que ir hasta un recurso de casación para que dejen el caso en el subsistema de derechos humanos. Entonces, estos casos creo que van a seguir, van a continuar. No sé qué obstáculos vamos a encontrar. Tal vez no vayamos a encontrar la totalidad de colaboración que se requiera. En Puno se decía no tenían peritos balísticos. Entonces la propia policía tenía que revisar la evidencia de la policía. No hay peritos balísticos independientes. Los médicos legistas, por lo que tomamos conocimiento, algunos habían sido presionados. Las familias estaban denunciando que estaban colocando en los partes cuando ellos veían que estaban con perforaciones equivalentes a disparos, que eran por onda. Una onda no hace la lesión que hace un proyectil de arma de fuego. Entonces, yo creo que se viene una batalla legal muy dura, pero también que no va a ser corta. ¿Ustedes están contemplando la posibilidad de buscar asesoría forense en el exterior para poder tener exámenes forenses independientes? Lo digo porque una de las debilidades, creo que no es una novedad, más fuertes del Ministerio Público está en la cantidad de recursos que se asignan para la investigación forense en forma, y en este caso, en los casos de violencia física directa, históricamente la Fiscalía ha dependido de los laboratorios de la policía, y en este caso hay efectivos de la policía, diría mejor mandos de la policía, que están imputados por responsabilidades directas. ¿Han contemplado la posibilidad de una acción internacional en ese sentido? Sí, estamos justo
conversando, viendo la posibilidad de identificar a personas totalmente calificadas que pudieran servir como peritos de parte, que examinen lo que se pueda, las evidencias que se tengan, pero también es cierto que es increíble cómo la desinformación inmediatamente con peritos o peritos, digamos, expertos, que inmediatamente salen a señalar y a desinformar, ¿no? A decir, no, estos disparos no son necesariamente letales, ¿no? Te disparan al tórax y no son letales, ¿no? Que no había la intención de matar. Entonces, yo sí creo, cuando hemos escuchado este tipo de versiones a través de la televisión, hemos visto por conveniente comenzar a buscar afuera o también aquí en el país, si es que hubiera algún perito que tenga una solvencia en la materia y que pueda servir para estas investigaciones. Teníamos antes el equipo de antropología forense, ¿no? Podría ser un equipo de antropología forense, pero también nosotros tenemos el pedido que le hemos hecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se puede establecer un grupo de investigación especial. En la última generación, los expertos en antropología forense de la región han sido los que trabajaron los casos de México y Guatemala, ¿no? Sí. De modo que hay personal. Hay personal, también hay personal en Argentina, hay personal en Chile. Entonces, se puede, si no se forma un grupo especial de investigación de la Comisión Interamericana, podrían colaborar desde la Comisión o desde Naciones Unidas con la presentación de expertos para que coadyuven en esta investigación, ¿no? Déjame pedirte una última reflexión. Nosotros, uso el plural, somos de la misma generación, somos hijos de los 80, una etapa en la que los crímenes sobre derechos humanos fueron investigados a pulso, sin ninguna herramienta, ¿no? De varias maneras, el equipo de antropología forense, por ejemplo, Baráibar y compañía, ingresaron a respaldar estos esfuerzos comenzados ya en los 90, a partir del hallazgo de las fosas de Cieneguilla. Nuestra memoria está impregnada en esa historia que es la que documentó la Comisión de la Verdad. Después de eso, hemos tenido Bagua y la Curva del Diablo como un evento que nos partió en trozos, ¿no? Ilave, el asesinato del alcalde de Ilave. Después de eso, de varias maneras estamos ahora ante un evento que nos va a volver a partir en pedazos. ¿Cómo construir una o varias memorias colectivas de este evento en un momento en que el alcalde de Lima ha declarado públicamente que tiene la intención de entregarle el lugar de la memoria al ejército y a la policía y desaparecer el ojo que llora, donde hay además registros de nombres de policías y militares muertos por la violencia del terrorismo? ¿Cómo encontrar maneras de, en medio de todo el dolor que produce este ciclo, poder marcar definitivamente las historias de las personas que están padeciendo las consecuencias de esta violencia? Sí, yo creo que nos toca, no solamente a nosotros, sino también a estas nuevas generaciones, defender la memoria. Es una batalla por la memoria lo que se presenta ahora y que se ha presentado, digamos, asolapadamente durante un tiempo que lamentablemente muchos como que no se les prestaba atención. O sea, ya hemos visto, acuérdate del general Donaire yendo al lugar de la memoria disfrazado, o la DINCOTE abriendo un proceso contra las mamás de ANFACEP porque en su museo habían puesto las ropas de los desaparecidos, ¿no? Entonces, nosotros vemos que hay una batalla que se ha venido librando, digamos, lentamente por la memoria, pero que ya ahora con el alcalde de Lima, hablando específicamente para modificar el lugar de la memoria, para desaparecer el ojo que llora, toca dar las batallas, no solamente legales, sino también a nivel nacional e internacional, hacer todos los esfuerzos posibles para detener esta situación. Ellos quieren construir una memoria, o sea, ellos son unos negacionistas de lo que ocurrió y quieren construir una historia que no es la verdadera. Y seguramente van a tratar de hacer relatos de lo que ha ocurrido ahora
diferentes, ¿no? Entonces, tú escuchas a Otárola, al premier Otárola, señalando que, disculpa, yo me he reído, o sea, y eso es lo que va a querer que la gente crea que en Barbadillo ahí el detenido tiene pues sus mapas y tiene los teléfonos para dar las órdenes y disponer o sea, no ha podido ni siquiera organizar su fuga y va a poder organizar lo que estamos viviendo, o sea, pero quieren imponer una narrativa desde una óptica negacionista, no solamente de lo que ocurrió en los 80, sino también en los 80 y los 90, sino de lo que está ocurriendo ahora. Quieren señalar que aquí o fueron los santauristas, que fueron los senderistas, que fueron los bolivianos, que fueron los... O sea, todos menos aceptar que efectivamente se cometieron y se han cometido errores. El principal, que es cuando asume Dina Boluarte, decir que se va a quedar hasta el 26, no decir que es un gobierno de transición, ante lo primero que ocurrió en Andahuaylas, no señalar las responsabilidades y cambiar de rumbo, no, sino afirmarse en un rumbo violentista, en un rumbo de mantenerse en el poder a sangre y fuego. Entonces yo creo que hay batallas que se tienen que dar y son las que se vienen también, que es sobre qué es lo que ha ocurrido antes, pero también qué es lo que está ocurriendo ahora. Van a querer decir que efectivamente, que porque vieron a una persona que fue escarcelada y que estaba con su cartel de cierre en el Congreso, es el Movadef, ¿no? Entonces, si ven a una persona que ha sido licenciado de las Fuerzas Armadas, son los santauristas. Entonces, si vieron que hay una camioneta con matrícula boliviana que siempre circulan en el altiplano, en Puno, son los bolivianos que han venido. Entonces, toca dar una batalla por la verdad. Por los nombres, las historias de vida y los rostros, porque esta vez las víctimas, todos sabemos, todos y todas quiénes son. Hemos tardado años en que se reconozcan a las víctimas, incluso de Ajomarca. Recuerda que en Ajomarca hubieron más de 60 víctimas y la justicia solo reconoció 24. Todavía estamos dando la batalla para que se reconozcan todos los nombres de las víctimas en el caso Ajomarca del año 85. Pero no queremos esperar 30 años para que se reconozcan los nombres de las víctimas ahora. Es una pelea entonces por la memoria, por los nombres, por los verdad. Rostros y por la verdad. Gloria Cano con nosotros en Coyuntura. Gloria, seguiremos atentos. Gracias, César. Nombres, rostros e historias de vida. Esta es la lista de las personas que han muerto en este periodo.